sobre el diodo, creo que era el grupo 8, terminó su exposición y dijo que continuaríamos hoy día y que, como dijo en la clase de la anterior semana, iba a ser al azar. Exactamente, exactamente. Vamos a continuar. Son las 13 horas con 6 minutos. A las 13 horas con 10 minutos continuamos. Por favor, no se olviden, preparados. Todos tienen que estar preparados potencialmente ya. Todos tienen que estar preparados. Son todos potencialmente expositores de su tema de proyecto. Gracias, señores. Continuamos enseguida. Señores, señor Miguel Montalvo, ¿me escucha, por favor? Miguel Montalvo, ¿me escucha? Me estaba hablando hace rato. Miguel Montalvo. Se fue, qué pena. Elizabeth Mamani, ¿me escucha, señorita? Ingeniera, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, le escucho muy bien. Gracias, señorita. Dígame dos números entre 1 y 20. Señorita, por favor, dos números. 19. Dos números, dígame, dos números. 19 y 5. 19 y 5. 19 menos 5 es 14. El grupo 14. Tambo, tambo, con el tema Baristores. Adelante, por favor. El grupo 14. Presente, ingeniero. Buenas tardes, señor Ariel Tambo. Adelante, el tiempo es suyo. Usted tiene que exponer su tema de baristores. Señores, el baristor es un componente electrónico muy interesante. Aquí les presento al doctor en baristores, Ariel Tambo Tambo, grupo número 14. Para los que están tomando notas, están haciendo apuntes, quieren aprobar esta materia, tienen que poner expositor número 2, grupo 14. Tema baristores, expositor Ariel Tambo Tambo. Después de su exposición, el señor Ariel Tambo va a tener la gentileza de poner sus diapositivas a disposición de todos ustedes, de manera tal que todos tengan toda la información de lo que se está exponiendo en esta materia. Adelante, señor Tambo, compartiremos pantalla. Muy bien, ingeniero. Me da unos minutitos, voy a compartir pantalla. Correcto, tiene usted todo el tiempo del mundo, este es su tiempo, no hay más. Señores, si es llamado, tiene que responder y seguir adelante, porque el que me diga, ingeniero, ¿sabe qué? Mi abuelita está por casarse, no he terminado el informe, no he hecho las diapositivas, por favor, el próximo semestre le voy a tener que decir ya. Ya, señor, entonces el próximo semestre nomás. Pero los que están atentos les va a ir muy bien porque ya estamos apretados en el tiempo. Señores, ya ha pasado más de un mes. Hoy es 10, es más de un mes y una semana. Ya estamos llegando a la mitad del semestre. Señores, hay que apurarse. Y tenemos que exponer todavía, no solamente, o sea, tenemos que terminar esta parte de componentes y continuar con la parte de proyectos, de equipos ya. Ya no componentes. Muy bien, ahí está el tema. ¿Se me escucha bien, ingeniero? Se escucha muy bien. Adelante, señor Ariel. Muy bien. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi tema de exposición es de baristores. Y mi nombre es Ariel Tambo Tambo, ya bueno, ya lo han escuchado. Vamos a comenzar con el índice. No he puesto muchos subtítulos porque la mayoría de la información está más aplicada al funcionamiento, no hay tanto antecedentes. Tampoco vamos a recalcar un poco de los códigos y los símbolos, que es un tema un poquito complicado de ver en este tema de los baristores. Y eso lo vamos a recalcar en su debido momento. Comenzaremos entonces con el primer tema, que es, bueno, con el primer subtítulo, que son los antecedentes. Ya antes de que entre la tecnología de los semiconductores,
se tenía un principal problema cuando se quería diseñar equipos electrónicos. El principal problema era las sobretensiones de voltaje. Cuando tú conectabas un equipo a una fuente de voltaje, el equipo tenía un riesgo de ser quemado, ser afectado por una sobretensión. Y vamos a verlo a un futuro, que es una sobretensión aplicada a una gráfica de un voltaje sinusoidal. En esas fechas, lo que se hacía generalmente era utilizar métodos como el apartarrayos, que era un método para poder bajar las sobretensiones y proteger los equipos. Y se utilizaba sobre todo en las antenas telefónicas y en Perdón, señor Tambo, no está mostrando nada, solamente es el título que sigue ahí. No hay la diapositiva 1, 2, no hay gráficas de lo que está hablando. No hay, ingeniero, debería de estar mostrando. Pero ¿cómo? No es automático. Usted tiene que ir hablando, recorriendo cada diapositiva. Sí, ya debería de estar. ¿Está en presentación o nada? ¿Y quién es el que está poniendo sus diapositivas? ¿Usted mismo? Sí, yo soy ingeniero. Ya estoy poniendo en presentación, pero debería de mostrarse en la pantalla. Pero se muestra solamente la carátula, que es la 1. La 2 tiene que ir usted recorriendo poco a poco. Luego la 3 tiene que ver qué cosa está enfrente suyo y sobre eso hablar, para que entiendan sus compañeros. Señor Tambo. Muy bien, ingeniero. Ahorita lo voy a revisar este problema. Compañero, compartí tu pantalla, porque cuando comparto solo la ventana no te permite. Gracias. Gracias por la información. Ahorita mismo lo voy a compartir. ¿Ahora sí se nota? Sí. Ahora sí. Muchas gracias. Este es el índice. Ahora sí, ahora dice índice. Antecedentes, funcionamiento, aplicaciones, códigos. Ya, ahí está. 4 cositas, 5 cositas. Muy pobrecito su tema. Ya, siga. Adelante. Ya, como ibas recalcando de los antecedentes, entonces antes se utilizaba diferentes métodos para poder proteger los equipos y también las antenas de estación telefónicas. Ya el fenómeno de estos componentes, que son ya las resistencias, fueron, sobre todo del varistor, fue descubierto por Matsuoka, que era un investigador japonés, y también muchos otros. En los antecedentes no hay como datos específicos de quiénes son los primeros, de quiénes han descubierto los varistores, pero se sabe que son muchos, por eso los antecedentes es muy variado, es muy flojo en ese tipo de información, pero se sabe que fue alrededor de 1969 hasta 1971, ya cuando empiezan a surgir la electrónica de los semiconductores, porque el varistor es un componente semiconductor. Entonces, aquí vemos los símbolos que se utilizan en la forma física. Vamos a pasar ya a la introducción, que es lo más importante, el funcionamiento de un varistor y las demás cosas. Muy bien, un varistor es un resistor de impedancia variable que presenta un elevado comportamiento no lineal de intensidad voltaje. O más sencillo, para que se entienda mucho mejor, un varistor simplemente es una resistencia variable. Su resistencia al flujo de los electrones varía según el voltaje que se le aplica. Y esto es muy útil cuando nosotros queremos diseñar un sistema electrónico y protegerlo a voltajes o tensiones demasiado altas. Y como podemos ver aquí, vemos la gráfica donde se nos muestra una curva de resistencia, una gráfica que es de tensión y resistencia. Podemos ver que mientras mayor es el voltaje, la resistencia del varistor disminuye. Este punto, lo que tenemos que recordar es esto. El varistor, cuando no está conectado a una sobretensión o a una fuente de voltaje, su resistencia óhmica es demasiado alta, tanto así que los sistemas de medición no son capaces de medir su resistencia óhmica. Entonces, lo que se hace simplemente son pruebas de tensiones altísimas que se le puede dar a la resistencia. Por eso las curvas aquí. Podemos ver que la resistencia incluso del varistor tiende al infinito. Pero, ¿cómo funciona esta resistencia en sí? La resistencia del varistor
funciona como un capacitor, podríamos decirlo de esa misma forma. Muchos lo comparan de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando el voltaje el pico de voltaje, como lo vemos en la gráfica, supera del valor nominal, entonces empieza a salir cortocircuitos en medio del sistema cerámico del varistor. Podemos ver que la estructura interna, lo que se tiene en sí es como una estructura similar a un capacitor o condensador. Podemos ver en la estructura interna que tiene los electrodos metálicos, tiene la pastilla de conexión, tiene el óxido de zinc y también tiene una cubierta de sellado epoxi que sirve para poder proteger al sistema electrónico de incendios o altas temperaturas. Luego vamos a explicar de qué está compuesto también el varistor. Pero la importancia del varistor... bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Es el funcionamiento, y que ya les venía recalcando. Cuando el voltaje aplicado al varistor es menor, su valor nominal, su resistencia en sí es demasiado alto. Se comporta como un circuito abierto. En un sistema electrónico lo que ocurre es que la tensión o el voltaje o la corriente, por decirlo así, no circula a través del varistor, lo cual permite un óptimo funcionamiento del sistema electrónico. Pero cuando el voltaje aplicado sobre el sistema electrónico supera las capacidades, por decirlo así, supera de un valor específico, podríamos decirlo a una red de tensión de la casa que es 220 voltios, y supera ese valor hasta los 600 voltios, que son los picos de voltaje altísimos. Estos picos de voltaje podrían dañar al sistema electrónico. Pero cuando llegan estos picos de voltaje a las patillas del varistor, lo que hace es reducir su resistencia óhmica y pasan a través de provocando su autodestrucción y así protegiendo el sistema electrónico. Es por eso que el varistor es una forma óptima de proteger ya sea circuitos electrónicos o también circuitos eléctricos. Para esto tenemos que recordar, o más bien, solo existen dos tipos de varistores óptimos. Antes se han estudiado nuevos compuestos para poder ver si es que había un varistor con mucho mayor rendimiento, pero los más utilizados son el de óxido de zinc o el de óxido metálico y el varistor de carburo de silicio. Pero el mejor y el que tiene mayor rendimiento es el de óxido de zinc, ya que el varistor de carburo de silicio tiene fugas de electricidad, tiene fugas de voltaje, no es muy óptimo y su rendimiento es demasiado bajo. Lo importante también al recordar esto es la curva tensión-corriente del varistor o curva característica. Esta curva característica nos muestra cómo es el funcionamiento en relación a la tensión y la intensidad dentro de este equipo semiconductor. En comparación, lo que vemos en la gráfica, que es una curva que es la curva de color rojo, es la curva característica del varistor, donde la resistencia es variable, mientras que la línea o la recta en este caso, que es la curva de característica de una resistencia fija, podemos verlo que es lineal, no cambia conforme varía el voltaje o la tensión. En este caso podemos ver las resistencias fijas, las óhmicas, con la que trabajamos con la ley de Ohm, que es voltaje es igual a, no, intensidad de voltaje es igual a, la ecuación, no me voy a trabar en eso, que ahorita estoy un poco trabándome en este tipo de tema. ¿Cuál es la relación en el tipo de varistor de óxido de zinc y el de carburo de silicio? Es que el de óxido de zinc, el de óxido de zinc tiene un rápido, ¿cómo podemos decirlo? Su reacción es rápida. La reacción ante picos de voltaje es casi inmediata. Cuando el voltaje supera su valor nominal del varistor, entonces el flujo de electrones pasa directamente, no hay un tiempo de retardo para poder proteger el sistema, mientras que el de carburo de silicio no es así. Le toma tiempo poder permitir permitir el paso del flujo de electrones a través del varistor.
Entonces, en ese tiempo cortísimo puede todavía dañar el sistema electrónico. Es por eso que se toma en cuenta más el de óxido de zinc o óxido metálico. Y aquí es algo, ya entrándonos a algo más técnico, es la curva característica en relación a una ecuación, la principal y fundamental, que es la que vemos aquí en el medio, que es la intensidad de voltaje es igual a una constante por el voltaje elevado a un alfa. El alfa es un coeficiente de no linealidad. El coeficiente de no linealidad nos asegura el rendimiento y la curva característica de resistencia que tiene el varistor. Mientras mayor sea el valor de alfa, del coeficiente de no linealidad, mayor rendimiento se tiene. Como podemos ver en la segunda gráfica del costado, donde vemos cuando el alfa es igual a 1, se tiene una resistencia óhmica. Es básicamente la ley de Ohm. Pero mientras el alfa va incrementando, las propiedades de resistencia variable van incrementando, las propiedades de no linealidad. Eso es lo importante con los varistores, la no linealidad en las resistencias. Y eso es lo que se busca. Actualmente los varistores son equipos electrónicos que tienen alto rendimiento, pero también tienen algunas fugas. No hay un sistema electrónico 100% con un rendimiento del 100%. Todos siempre tienen algunas fallas. No todos son perfectos. Ya, las aplicaciones es básico, lo mismo que todas es proteger el circuito de picos altos de voltaje o sobretensiones. Los picos de voltaje, como dijimos varias veces, dañan el equipo, pero también estos picos de voltaje dañan al mismo varistor. La funcionalidad principal del varistor es protegerlo cuando los picos de voltaje son instantáneos, solo duran unos cuantos segundos, pero si los picos de voltaje empiezan a durar empiezan a durar más tiempo, empiezan a quemar y dañar el varistor. Para eso entonces se usa también en los equipos lo que es un fusible, que cumple casi la misma finalidad, pero simplemente el fusible también protege al varistor y al equipo electrónico. Pero el fusible es más, tiende más a quemarse más rápido que el varistor. Por eso, mientras que si es que existe una fuente de tensión que supere el valor nominal del varistor, inmediatamente el varistor se quemará y dejará de funcionar. Entonces no sirve para esa finalidad. Simplemente el varistor protege de picos instantáneos de voltaje, picos altos de voltaje que son instantáneos. Los códigos y los símbolos. Como podemos ver, para los símbolos se utilizan dos principalmente. Los que son, el que está en la parte izquierda, que es el de una resistencia normal, que son estos como unos triangulitos o picos, y una línea que interfiere, lo cual nos indica que es variable. O también lo que es un medio rectángulo y que lo corta una línea, que también nos indica que es variable, la cual es más utilizada esta, la de aquí abajo. Mientras que las de otros, que son mientras del costado, del lado derecho, son otros símbolos que se utilizan, pero no muy constantemente. Se utilizan en algunos otros diagramas, pero también son varistores, son símbolos de varistores. Los códigos, este es el principal problema. Cuando nosotros queremos comprar, ya sea un varistor para un tipo de tensión con un voltaje nominal, esto va a depender mucho de la empresa que lo esté fabricando, ya que no existe en sí un sistema fijo para poder nombrar a los varistores, ya que cada uno lo nombra, cada empresa lo nombra, o sea, lo coloca de acuerdo a cómo se le dé la gana. A ellos les gusta colocarlo de acuerdo a cómo ellos lo entienden. Por eso es muy difícil de identificar. También es muy difícil de ver cuáles son las características del varistor. Pero también se puede sacar algunas características que se repiten en la mayoría. Y aquí vemos una gráfica de eso, donde la primera letra, que es una B, nos indica que es un varistor, que es un de óxido metálico. El segundo valor, que es un número, nos indica el máximo de voltaje que tiene, su valor nominal. La tercera es la serie del producto, que ya viene directamente de la empresa. Y el tercero, el 20, nos indica el grado relativo de energía que puede disipar este varistor. Pero muchos, en vez de este valor, colocan el diámetro que tiene el varistor, ya que lo tenemos de distintos tamaños.
Y el último, el tipo también, que es dependiente de cada empresa. Muchos no lo colocan, otros sí. Otro que podemos ver de otra empresa son otros códigos, que son de los mismos tipos de varistores, pero el código es muy diferente, donde vemos que en vez de colocar la letra B, que indica un varistor de óxido metálico, coloca una letra S, que indistintamente de la empresa significa simplemente su código de distribución. El 0,5 es el diámetro que tiene, el K es si no me equivoco, es simplemente otra descripción que no se especifica bien, pero lo importante es el último número, que es en este caso el voltaje nominal, el voltaje que tiene para poder existir el varistor. Eso es lo complicado en los códigos de los varistores, que simplemente no hay una forma de leerlos como una tabla o un formulario. Hay que tratar de reconocerlos y identificar para qué es. Ahora, otro problema también, muchos no saben si es que este valor que colocan en los códigos es el valor máximo de voltaje o es el valor eficaz, ya que muchos varistores en muchas pruebas utilizan el valor eficaz para poder colocar en el código, pero en otros colocan el valor máximo, lo cual confunde mucho al momento de querer utilizar y comprar los varistores. Y eso sería todo. Aquí tendría mi bibliografía más, donde he sacado toda la información. Eso sería, ingeniero. Eso sería todo, ingeniero. Señor, ¿y costos? Los costos son muy variados, igual, pero no superan de los 60 bolivianos, 90 bolivianos. Aquí en Bolivia, en el extranjero no superan de los 2 a 3 dólares. Por eso no se me hizo muy importante colocar costos, más me gustaba más el funcionamiento. Los costos es muy variado. No es como los varistores, es un sistema electrónico que se utiliza constantemente. ¿Sus conclusiones cuáles son? Señor, no sabe exponer, no tiene que esperar que yo le pregunte. Usted debía haber puesto esto en su índice. Todo esto hay que poner ahí. ¿Cómo no va a hablar de costos de un componente? ¿Cómo va a adquirir sin saber el costo? Sí, otra ingeniero. cosa, sus conclusiones, sus recomendaciones, ¿cuáles son? Conclusiones. A las conclusiones que yo he llegado y lo que he escrito en mi informe es que los varistores son un buen sistema electrónico y que gracias a esto se protegen los equipos electrónicos. Sin embargo, no son demasiado utilizados la mayoría, ya que la mayoría de los sistemas electrónicos no utilizan fuentes de voltajes demasiado altos, pero se utilizan más que todo para los sistemas eléctricos. Es un buen, ¿cómo decirlo? Es una buena inversión. Es una buena opción para poder proteger nuestros sistemas electrónicos. Ya, gracias. A ver, una pregunta, señor Tambo. ¿Me está atendiendo? Sí, ingeniero. La palabra varistor, ¿qué significa? La palabra varistor viene de variable y de resistor. Así como termistor, que viene de la palabra resistor, de resistencia, y de la palabra térmico, de temperatura. Ya. Está bien. Gracias, señor Tambo. Gracias. Señor Tambo, dígame dos números. 15 y 23. 23 menos 15, ¿cuánto es? 8. 8. El grupo 8 ya he escrito, entonces el inmediato. El grupo 9. El grupo 9, tema inductores, expositor DASA. DASA. ¿Está DASA? Presente, Inge. ¿El tema inductores, señores? Sí, ya lo tenemos. Estoy con mi compañero Raúl. Señor Daza y Fernández es el otro, ¿no? Sí. Adelante, señores, con su exposición. Adelante el señor Daza y el señor Fernández con el tema inductores. El grupo 9, anotar. Señor Tambo, sus diapositivas ponga a disposición de sus compañeros. Todos tienen derecho y deben tener acceso a información de las exposiciones que se están realizando cada día, cada clase. Todos deben conocer todo. Hay que socializar esa información.
Muy bien, adelante, grupo 9. Ahí está. Dice grupo 9, inductores. Adelante, señores, adelante con su exposición. ¿Se ve la presentación, Inge? Sí, se ve. Lo que no vemos es el índice de su exposición. Ahí está, muy bonito su índice. Ahí está, 9 puntos. Adelante, sigan, señores, adelante, apurarse, por favor. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En esta ocasión voy a exponer la primera parte de nuestro tema que se llama inductores. Les explicaré la definición, historia, materiales, ecuaciones, también gráficas, aplicaciones, normas de calidad, códigos y símbolos en esta primera parte. Luego, empezando con la definición. ¿Qué son los inductores? En primer lugar, son componentes pasivos de dos terminales que tienen la característica de almacenar energía en forma de un campo magnético generado por este, al hacer circular una corriente eléctrica. Y también consiste en un cable enrollado alrededor de un núcleo y presentan una oposición al cambio de corriente mediante una propiedad que se llama inductancia. Todos estos conceptos les explicaré más adelante con mayor detalle. Continuando, la historia. ¿Cómo surgieron los inductores? Bueno, en primer lugar, la mayor parte de las ideas con respecto a la inductancia se deben a unos científicos, como se muestran aquí, que son Michael Faraday y Joseph Henry. Ambos trabajaron de forma independiente, Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos, y descubrieron casi a la vez las leyes de la inducción electromagnética y todo sobre el electromagnetismo. En primer lugar, Faraday desarrolló el transformador, que consistió en devanar dos bobinas en un anillo de hierro, y al energizar en la primera bobina, se dio cuenta que se inducía un voltaje momentáneo en la otra, pero cuando la corriente era continua o estable, no se producía ningún voltaje. Faraday explicó este fenómeno en base a su concepto de las líneas de flujo magnético, ya que al establecer la corriente se percató que las líneas saltaban al exterior. En cambio, si las cortaba, las líneas colapsaban al interior. Y también con experimentos adicionales logró descubrir que el voltaje también era producido al hacer pasar un imán a través de la bobina o al mover el conductor a través de un campo magnético. Por otro lado, Joseph Henry también descubrió los mismos resultados que Faraday, incluso meses antes que él, pero debido a que Faraday los publicó primero, entonces se le dio crédito a él. Sin embargo, a Henry se le atribuyó otro descubrimiento que fue el de la autoinducción, y por lo tanto la unidad de la inductancia fue llamada Henry desde ese momento. Continuando con el siguiente punto, que son materiales. El inductor principalmente está constituido por cables o enrollamiento, que pueden ser típicamente de cobre esmaltado, y también por un material en el núcleo de su bobina, que puede ser de un material ferroso o ferromagnético. Esto es para incrementar su capacidad de magnetismo. Ahora bien, el inductor puede tener más materiales, pero en este caso, como se muestra en la imagen, puede ser parte de una máquina, como en este caso que es la máquina de corriente continua. Entonces, en este caso, los inductores tienen más materiales, y los principales son estos cuatro que se muestran al final, que son el devanado. El devanado es el conjunto de espiras que está destinado a producir el flujo magnético. Luego está la culata, que es una pieza ferromagnética rodeada por los devanados. Luego está la pieza polar, que es la parte que está situada entre la culata y el entrehierro, como se ve en la imagen. Y finalmente el núcleo, que es la parte rodeada por el devanado inductor. También en la imagen se muestran más materiales, pero eso ya es parte de la máquina y no del inductor mismo. Bueno, prosiguiendo, tenemos las ecuaciones que rigen al inductor. Estas ecuaciones se dividen principalmente en estas cuatro. La primera son las leyes que dedujeron los científicos anteriores que nombré, y a partir de ello se trabajaron con los inductores en los circuitos y distintas aplicaciones.
La primera es la ley de la que surge todas las demás y es la principal razón por la que se usan los inductores, y es la ley de Faraday. Esta ecuación nos dice que al variar el flujo magnético con respecto al tiempo, esta inducirá un voltaje que estará en dirección o en sentido contrario. Eso se debe al signo menos. Eso también lo descubrió el científico Lenz. Y luego la segunda ecuación que se dedujo experimentalmente nos dice que el flujo magnético en un inductor es proporcional a la corriente eléctrica que pasa a través de él. Y a esa constante de proporcionalidad denominada L se la llamó inductancia. Luego, si derivamos ambas ecuaciones y reemplazamos la ley de Faraday, se tiene la tercera ecuación. Y por leyes de Kirchhoff, como el voltaje inducido E y la caída de tensión sumados dan cero en un circuito cerrado, entonces se tiene la ecuación final, que significa que la caída de tensión o voltaje en un inductor es igual al valor de su inductancia multiplicado por la razón de cambio de la corriente que pasa a través de él con respecto al tiempo. Luego tenemos la denominada inductancia, que se define como la oposición al cambio de la corriente. Su valor depende de las dimensiones del inductor y de la permeabilidad del material. Esta se subdivide en dos, que son la inductancia mutua y la autoinductancia. La inductancia mutua sucede cuando una corriente variable I1 en una bobina 1 de un circuito 1 ocasiona un flujo magnético variable en otra bobina que está separada a una distancia e inducirá en esta otro voltaje o FEM E2 y corriente I2 en esta segunda bobina. Y eso está expresado en estas dos ecuaciones que se muestran aquí, que es prácticamente la misma ecuación de la anterior, solo que en este caso son para dos bobinas relacionadas. La primera es que el voltaje, la FEM inducida 1, depende de la variación de la corriente 2 de la segunda bobina. Y la segunda ecuación es al revés. Y esa constante M, en este caso se la denominó M por mutua, esa se le denomina la inductancia mutua y es igual al número de espiras, ya sea de la bobina 2 o de la 1, multiplicado por su flujo magnético y dividido entre la corriente de la anterior bobina. Después se tiene la autoinductancia, que ocurre cuando una corriente variable I en una bobina ocasiona un flujo magnético variable y por lo tanto una FEM que es autoinducida, de ahí viene el nombre, y que va en la dirección opuesta, y como se muestra en esta ecuación, que es prácticamente la misma de la anterior, solo que en este caso es para la propia bobina, la bobina solita. Y de ahí se deduce también que la inductancia L, en este caso, es igual al número de espiras de la bobina multiplicado por su flujo magnético de esa bobina y dividido entre de la corriente. Posteriormente tenemos otra característica del inductor, que es el almacenamiento de energía en su campo magnético. Y se lo expresa mediante estas dos expresiones que los puse aquí. Una de ellas es la energía propiamente dicha, que es igual a la mitad de la inductancia por la corriente al cuadrado. Y la segunda es la denominada densidad de energía en una unidad de volumen. Y se dedujo que es igual al campo magnético al cuadrado, dividido entre 2 veces nu, que es la permitividad la permeabilidad del material. Finalmente se tiene otra característica que ocurre en corriente alterna y es la resistencia al flujo de la corriente. Se denomina reactancia inductiva y es igual al número complejo J por W y por L, donde W es la frecuencia angular de la tensión variable que se le aplica al circuito. Y debido a esto, la corriente variable I se verá retrasada 90 grados respecto a la tensión. Continuando, aquí observamos algunas gráficas que puse donde explican el funcionamiento del inductor mediante las ecuaciones que les expuse anteriormente.
Está la inductancia mutua, la autoinductancia y el caso de la corriente alterna. Luego, luego también investigué algunas aplicaciones de las que pude recopilar estas 10. La primera son en motores eléctricos, donde se usan las bobinas, los inductores, para construir máquinas cuyo movimiento rotatorio se deba al flujo magnético variable de la bobina. El segundo caso son de los transformadores, que ya les expliqué anteriormente, y se dan en casos donde hay dos inductores que comparten campos magnéticos y propagan la corriente eléctrica de forma inalámbrica. Luego, la tercera que investigué son las cerraduras eléctricas, donde la barra del núcleo del inductor, debido al campo magnético variable, este puede desplazarse y así liberar o asegurar una cerradura. Luego, la cuarta que investigué es el uso de un campo magnético oscilante para producir sonido en algunos timbres. Después, la quinta es el uso de inductores en circuitos de transmisión o recepción de señales como en los sistemas de radio. Después, la sexta es el uso para fuentes de alimentación de corriente continua y así suavizar el voltaje. Después, la séptima es el uso que se le da en el rango milihenry para separar sonidos de baja y alta frecuencia. Luego, el octavo es el uso en un interruptor eléctrico denominado relé, que es para controlar el flujo de corriente. Después está el noveno, que son los choques, que son los que se usan una propiedad del inductor para convertir el suministro de corriente alterna a continua. Y por último, la última aplicación que investigué son los sensores, que se usan para amplificar la corriente en el circuito y se diseñan girando el cable de una bobina apretada. Luego, continuando, tenemos las normas de calidad. En este caso, con respecto a mi tema, no pude investigar casi nada, o lo que poco que pude investigar no le entendía mucho, pero al final logré encontrar unos datos que ya eran normas de calidad para componentes electrónicos en general, que en donde se los incluye al inductor. Y son estas, se dividen entre siglas. Y estas normas de calidad son tanto para los componentes como para la empresa que los desarrolla. Las más comunes, el primero es ISO 9001, se denomina así. Y esto sirve para sistemas de gestión y eficiencia operativa. Y proporciona un esquema básico para sistemas de gestión y lo utilizan muchas empresas. Y también proporciona una serie de buenas prácticas que las empresas pueden utilizar para cumplir o mejorar la eficiencia operativa. La segunda se denomina TL9000 y puede ayudar a las empresas a refinar sus sistemas de gestión de calidad, mejorando la integridad y confiabilidad de los productos y también la satisfacción de las partes interesadas. Luego, el tercero es SDS 20.20 o también se denomina ANSI S20.20, a lo que vi. Esta establece controles para proteger el daño causado por descargas electrostáticas. Y dicha certificación solicita diseñar y desarrollar, implementar y mantener un programa de descargas electrostáticas que proteja a los seres humanos de voltajes de hasta más de 100 voltios. Luego, la cuarta se denomina ISO 14001 y esboza requisitos para un sistema de gestión medioambiental. Y esto es prácticamente para que las situaciones medioambientales no suponga un obstáculo a las empresas que construyen los componentes. Luego, la última es la ISO 27001. Y esta implementa controles efectivos y protocolos de seguridad que reducen el riesgo de la fuga de información. Luego, prosiguiendo, tenemos los códigos. En lo que puede investigar son los códigos que suelen tener los inductores. Como se muestra en la imagen, se tiene 3 o 4 dígitos, en este caso 4. Los primeros 2 se refieren al valor de la inductancia, en henrios principalmente.
El tercer dígito se refiere a la potencia de 10 que está aplicado a los dos anteriores. Y la cuarta se refiere a la tolerancia, al valor de la tolerancia. Pero luego, sin embargo, también investigué un poco y vi, según como se ve en la segunda imagen, hay también inductores en los que se los puede clasificar según el color, como si fueran resistencias. Al principio pensaba que eran resistencias, pero eran inductores a la vez. En este caso se muestran una lista de los colores y a la vez cuál es el primer dígito, el segundo dígito, su multiplicador, que es la potencia de 10, y la tolerancia. Y aquí se tienen unos ejemplos de la tolerancia, ya que les dije que las tolerancias están designadas por letras, y las letras están en una tabla, y cada una designada a su tolerancia. Y finalmente tenemos los símbolos, que en este caso puedo investigar 8, que son, la primera es principalmente la más común que se utiliza, que es la bobina con núcleo de aire, es decir, que el núcleo no tiene un material. Luego, la segunda es la bobina con un núcleo de hierro, que se lo denomina así, con 2 barras encima. Luego está la bobina con núcleo de ferrita, que es parecida a la anterior, solo que las líneas ya son más cortadas. Luego está la bobina con una flecha encima, que significa que es variable y su núcleo es variable. La cuarta es una bobina blindada, como se muestra en la imagen. La quinta es una bobina electroimán, que se lo expresa como si fuera un cable enrollado. La séptima es una bobina con tomas de corriente, como se muestra, con las 3 rayas que salen por debajo. Y la última es un inductor bifilar, que son dos símbolos del inductor común. Esto sirve para circuitos en donde hay conectados 2 inductores a la vez. Y eso es todo por la primera parte. A continuación expondrá mi compañero el resto de los puntos. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Inge, ¿se puede ver mi pantalla? Se ve, se ve. Ya, gracias. ¿Ya terminó, señor? Sí, la primera parte sí. Mi compañero a continuación iba a explicar los demás puntos. Adelante, adelante el señor siguiente. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, continuando con la exposición de los inductores, soy el universitario. ¿Su apellido? Fernández Raúl Israel, ingeniero. Ya. Adelante, señor Fernández. En esta parte vamos a tocar lo que es la vida útil de los inductores, los países donde se fabrican, los costos y también las referencias bibliográficas y concluyendo con las conclusiones. Bien. La vida útil de los inductores. Podemos evidenciar acá el inductor. Ahora, al igual que los seres humanos y los alimentos, los conductores no nos duran para siempre. Mucho va a depender del material con el que esté hecho, también del uso que lo empleemos, ya que en una de sus aplicaciones es en el uso de los motores. Mucho va a depender de eso. Si lo usamos exageradamente, claro, nuestro inductor no va a funcionar mucho tiempo. Una comparación sería con los seres humanos, ¿no? Si nosotros nos alimentamos bien, nos cuidamos, estamos controlados en nuestra alimentación, nuestra salud, un poco vamos a tener un largo plazo, ¿no? Pese a que tal vez suframos alguna fractura en nuestro transcurso de nuestra vida. Tal como sucede con los inductores, mucho va a depender del material y de el uso que le empleemos. Ahora bien. Ya. Algunos factores que afectan la inductancia de un inductor. Entre estos están el número de vueltas.
Ahora bien, si el número de vueltas es mayor, se produce una mayor cantidad de campo magnético, lo que resulta en más inductancia. Menos vueltas va a resultar en menos inductancia. También está la longitud de la bobina. Cuanto más larga sea la bobina, menos será la inductancia. Esto se debe para una cantidad dada del campo. La fuerza de oposición al flujo magnético es mayor. El inductor fijo no permite al usuario variar la inductancia una vez que está diseñada. La otra sería el área transversal, que sería una mayor área de sección transversal, da como resultado una mayor inductancia, porque esto ofrece menos oposición al flujo magnético en términos de área. El otro sería el material del núcleo. Como les dije anteriormente, para la vida útil es muy fundamental esto. Si el material utilizado para el núcleo tiene alta permeabilidad, más será la inductancia del inductor. Esto se debe a que los materiales de alta permeabilidad ofrecen el camino de baja reactancia del flujo magnético. Continuando, los países donde se fabrican. Con la investigación que se realizó, entre los países que tienen más demanda de fabricación están China y Taiwán. Ahora, los demás países, pero con menos producción, están Rusia, Malasia, Portugal, Vietnam y Japón. Ahora bien, sobre los costos. En la investigación que realicé, hay una página donde se puede evidenciar los costos. Permítanme compartirlos. Es esta, que también, como se puede evidenciar en la diapositiva, está el link. Pero ponerlo en las diapositivas hubiera sido muy amplio. Por eso es lo que se compartió aquí el link. Y aquí se puede comprobar. Por ejemplo, existe esta bobina o también inductor de aire, alambre de plano de cobre, también este otro tipo de inductor y varios inductores. Y también aquí se puede evidenciar los países de fabricación. Esto ya depende a qué aparato o dispositivo queremos realizar, podemos adquirirlo. Costos. Eso sobre los costos. En dólares está por... los costos es algo variado. En dólares está por unidad alrededor de 0.01 dólar y 0.05 dólares, que en bolivianos está alrededor entre 1.50, un boliviano hasta 3 bolivianos. Eso depende también a qué tipo de inductor. Ahora bien, sobre las referencias de información, tanto mi compañero como mi persona, para obtener la información de este tema, y realizamos tanto las búsquedas por páginas de internet como también los libros. En este documento se les va a compartir y pueden evidenciar aquí, entrando a los links, las páginas de donde obtuvimos la información. Estas son las páginas web o páginas de internet. Y aquí están los libros que tomamos como referencia. Entre ellos están de Juan Carlos Martín, Los componentes pasivos, de Alexander Charles, Fundamentals of Electric Circuits, de Shank Yadiver, Electromagnetic Field Theory, de Purcell, Edward M. David J. Mori, Electricity and Magnetism. Ahora bien, las conclusiones. Tanto mi compañero como mi persona llegamos a las conclusiones de que un inductor, o también como se les mencionó, llamado bobina, o otro nombre también que se le denomina es reactor, es un componente pasivo que debido al fenómeno de la autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. Otra conclusión también muy importante es que los inductores se oponen a cualquier cambio en la corriente que les atraviesa. Acá, otra conclusión, un inductor se caracteriza por su inductancia, que es la relación entre la tensión y la tasa de cambio de la corriente. Ahora, como lo mencionó mi compañero, en el sistema internacional, el inductor la unidad del inductor
o de la inductancia es el Henry, que también está con la letra mayúscula H, y llamada esto por el científico estadounidense Joseph Henry. Ahora bien, las otras conclusiones también... las otras conclusiones también que sacamos es que debemos tomar muy en cuenta los factores que afectan a la inductancia de un inductor, ya que dependiendo a esto será la vida útil de nuestro inductor. Como lo había mencionado, entre ellos están el número de vueltas de la bobina, el material del núcleo, el área transversal de la bobina, la longitud de la bobina. Ahora también tiene muchas aplicaciones, entre las que más se usan y más importantes están el uso de los motores eléctricos, en las soldaduras eléctricas, y también cumplen un rol muy importante en la transmisión y recepción de señales moduladas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Muy bien, a ver, atentos. Raúl Israel, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Adelante Sí, con su pregunta. Adelante con su pregunta, Raúl Israel Fernández. ¿A usted es el expositor? Fuimos dos, ingeniero, Marcelo Daza y mi persona. ¿Su nombre, señor? El mío es Fernández Raúl. Ah, ya. Muy bien. Y de mi compañero es Daza Chambi, Marcelo Ya, sí. William. Está bien, ya. ¿Sabe qué? Si nos ponemos a preguntar, vamos a tardar. Yo tengo apuro porque tenemos que pasar la parte 2. Gracias, señores. Les agradezco mucho, señores Daza y Fernández. Les agradezco. Gracias. A ver, señor Fernández, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Dígame dos números entre el 1 y el 20. 11 y 7. 11 y 7, sumados da 18. El grupo 18, ¿quién es? Soria, con el tema válvulas electrónicas. Soria, del grupo 18. Adelante, por favor, Soria, con el tema de válvulas electrónicas. ¿Está presente Soria? Soria, con el tema de válvulas electrónicas del grupo 18. Qué pena, no está el señor Soria. Esperaremos un ratito. ¿Alguien lo conoce a Soria? Ya. Señor Fernández. ¿Me escucha, Fernández? Sí, ingeniero. Lo escucho. Ahora dígame tres números pequeños, 3. 3, 5 y 8. 3, 5 y 8. 3 por 5, 15. Más 8, 23. El grupo 23, Chura R, con el tema Circuito Integrado 555. ¿Está el señor Chura? Sí, ingeniero, me encuentro aquí. Marco Eduardo Chura, ¿no? Sí, ingeniero. Adelante con el tema Circuito Integrado 555. Atiendan, señores, anoten todos. Todos tienen que tener su apunte de temas expuestos. Voy a revisar el día del examen. Ya hemos definido cuándo vamos a dar nuestro primer examen, señor Fernández Raúl. No, ingeniero, no definimos aún. Ya vamos a definir porque tenemos que dar nuestro primer examen parcial. Señor Fernández, socialice, dé a conocer a todos sus compañeros sus diapositivas sobre el tema de inductores, ¿ya? Todos tienen que difundir sus temas a todos. Estamos en el tema ahora del grupo 23. El tema es Circuito Integrado 555. Adelante, señor Chura. Está bien, ingeniero. Estoy preparando un rato, por favor. Ya, muy bien. Tiene tiempito para compartir pantalla. Ahora vamos a escuchar el tema de circuitos integrados. Adelante. ¿Se ve o se ve incompleto?
Primero tenemos que el título ponga, señor, el título y Ah, después claro. ponga su Está índice. desordenado. Está desordenado. Ahí está. Dice integrado. Circuito tiene que decir, no solamente integrado. Ah, ¿se ve la pantalla completa? Podría preguntar. Está chiquita la pantalla, hay que ampliar su pantalla personal. Está bien, ingeniero. En celular lo es. Ahora no carga. No se ve nada, ¿verdad? No se ve nada, caballero. Se ve chiquito ahí. Ahí se ve, pero en chiquito. Esa no sería la idea. Unos problemas técnicos con el PowerPoint. Ay, no. Aquí. Por favor, ingeniero, unos minutitos, por favor. Ya, siga nomás, no sé, algo pasa. ¿Alguien sabe qué está pasando? ¿Algún experto en cibernética sabe qué está pasando? Ay, ahí se corta. Ay. Compañero, ¿podrías compartirle a alguien y que él te lo comparta? ¿Habría alguien que me podría ayudar, por favor? No sé si... Dale, yo te ayudo. Sí, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Al grupo mandalo, de ahí voy a descargar y te lo comparto. Listo. Ahora pueden celular. Ahora sí, ya está bueno. Sí, muchas gracias. Ya, bueno, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Lo que voy a exponer hoy es lo que es el integrado 555. ¿Podrías pasar? No. Ya, empezamos con el índice, donde veremos cada punto, o bueno, tomaremos cada punto del índice. Está ahí enumerado en cada diapositiva. Siguiente. Ok, empezamos con los antecedentes. La historia del integrado 555. Ok, el circuito integrado es un diseño que fue creado en 1900 por Hans Erik Kamenzind bajo el contrato de la empresa Signetics. Bueno, la historia empieza en 1962, donde Kamenzind se unió al laboratorio de física de
Majorien diseñó un amplificador por modulación por ancho de pulsos, PWM, para amplias aplicaciones de audio. Sin embargo, no tuvo éxito en el mercado. ¿Ok? Pero, porque no incluía un transistor de potencia, comenzó a interesarse en sintonizadores, tales como un girador, un seguimiento de fase. En 1968, la empresa Signetics le contrató para desarrollar un CI-PLL. Diseñó un oscilador para PLL, de tal manera que la frecuencia no dependía del voltaje, de la fuente de alimentación o temperatura. La empresa Signetics despidió a la mitad de sus empleados debido a la recesión de 1970 y el desarrollo del PLL se paró. Cameron propuso el desarrollo de un circuito universal basado en el oscilador de los PLL y pidió al desarrollarlo él solo, usando equipamiento de la empresa Signetics, a cambio de reducir su salario a la mitad. ¿Okay? Otros ingenieros decían que el producto podría construirse a partir de elementos ya existentes. Sin embargo, el gestor de mercadotecnia aprobó la idea, siguiendo la numeración de SXX. Siguiente. Bueno, que se asignaba a los CI analógicos. Se escogió el número 555. Kamenzi también enseñaba diseño de circuitos en la Universidad de Northeastern, algo así, por la mañana, volviendo por la noche para estudiar el grado de administración de empresas. El primer diseño para el 555 se revisó en el verano de 1971, comprobando que no había errores y procedió al diseño de errores de la disposición de componentes. Unos días más tarde, Cabensin tuvo la idea de usar una resistencia directa en lugar de una fuente de corriente constante. Al encontrar que la primera solución funcionaba, el cambio redujo de pines de 9 a 8, por lo que el CI se pondría en un empaquetado de 8 pines en lugar de uno de 14. Este nuevo diseño para una segunda revisión de diseño y se culminó el prototipo en octubre de 1971. La copia de 9 pines, la primera, la fábrica de otra compañía fundada por un ingeniero que se encontraba presente con Cameron en el primer diseño, se marchó de Signetics, esa firma, y tan pronto como podía, el ingeniero mandó, digamos, su versión del 555. Pero Cameron, con la empresa Signetics, lanzó también lo que era su nueva versión del integrado 555, convirtiéndose en uno de los productos más vendidos en esa época. Siguiente, por favor. Principios de funcionamiento. El dispositivo 555 es un circuito integrado muy estable, cuya función primordial es la de producir pulsos de temporizaciones con una gran precisión y que además puede funcionar como oscilador. Sus características más destacables: dos modos de funcionamiento, estable y el astable. Siguiente. Bueno, aquí vamos a indicar cada una de estas dos que son muy importantes. La patilla de salida, que es el número 3, puede encontrarse en dos estados diferentes. En estado estable A o nivel bajo, es decir, que la patilla 3 tendremos a 0 volt, 3 tendremos tensiones cercanas a la alimentación o la de la pila. En este modo, el 555 no tiene estado, no, en el astable, el modo 555 no tiene estado estable. La salida 3 va cambiando continuamente entre el nivel bajo y el alto, continuamente, independientemente del estado de la entrada 2. El tiempo que estará la salida en alto y bajo dependerá de los componentes del circuito. Siguiente. Bueno, empezamos con lo que son las ecuaciones. El monoestable, cuando la señal se dispara a este nivel alto, podemos poner un ejemplo que es el de 5 voltios con una fuente de 5 voltios, la salida se mantiene a nivel bajo, 0 voltios, que es el estado de reposo.
se podría representar la gráfica, o bueno, también lo vamos a ver más después, que T es igual al periodo, el periodo es igual a 1.1 por la resistencia por C. A estable, en este modo se genera una señal cuadrada oscilante de frecuencia, donde la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o también es igual a 1.44 sobre C por la resistencia más 2 veces la resistencia B. Si se desea ajustar el tiempo que está a nivel alto y bajo, se deberá aplicar las fórmulas de la salida a nivel alto, donde el periodo va a ser igual a 0,693 la resistencia A más la resistencia B por C. O salida a nivel bajo, que es también el periodo, es igual a 0,693 por la resistencia B por C. Siguiente. El integrado 555 se puede demostrar con la siguiente gráfica, con las 8 patas que luego también vamos a estar nombrando cada una de ellas, pero este es el orden en el que se encuentra. Siguiente. Bueno, con las gráficas del modo estable, la gráfica se podría demostrar en lo que es en la primera imagen, donde podemos ver lo que es la de entrada y la de salida. Si lo ven, es un poco, digamos, en la siguiente es una gráfica donde vemos cómo la resistencia B se encuentra, no, la resistencia o la resistencia A, como la llamamos nosotros, se encuentra y sale de lo que es la pata 3. Como dijimos, no ven lo que era el funcionamiento. Eso es la demostración del funcionamiento. Siguiente. Bueno, en lo que es estable, aquí vemos lo que es la frecuencia cuadrada o la que es más interesante de lo que es el integrado 555. Lo mismo con el primero, en la segunda gráfica se muestra solo el funcionamiento de la estable. Ahora demostrado en gráfica. Siguiente. Bueno, sus aplicaciones o las que pude encontrar, las principales aplicaciones son interruptores de libres de rebote, temporizadores en cascada, osciladores, controladores por voltaje, generadores de pulsos, PWM, destelladores LEDs, divisor de frecuencia, atenuador de luz y comparador de tensión. Esas serían las aplicaciones más importantes de lo que es el integrado 555. Siguiente. Bueno, en los códigos y símbolos encontramos en la primera gráfica que tenía 8 salidas, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama? Explicaremos cada una de ellas, donde el GND corresponde a la terminal negativa de alimentación, generalmente es la tierra. Disparo, que por las siglas TR y G, es la parte del circuito integrado donde se establece el inicio del tiempo de retardo para la configuración monostable del L o el integrado 555. Para que ocurra este proceso de pulso, el disparador disminuye el voltaje de 1/3 de la corriente, donde la corriente o el VCC corresponde al voltaje de alimentación. La salida o out, en este pin se puede observar el resultado de la configuración del temporizador eléctrico, ya sea como monoestable, estable o otra opción que podamos encontrar. El reinicio reset para un nivel de voltaje por debajo de 0,7 voltios tiene la función de poner el pin de salida a nivel bajo. Para evitar el reinicio se deberá conectar este pin a la alimentación. Siguiente. Bueno, control de voltaje. CTRL. Al utilizar el circuito integrado el 555, el M555, como controlador de voltaje, el voltaje en esta terminal puede variar teóricamente desde el voltaje hasta aproximadamente 0 voltios. En la práctica, la variación es de VCS menos 1,7 hasta casi 2 voltios menos. El umbral corresponde a la entrada de un comparador interno de umbral, el cual se emplea para poner la señal de salida a un nivel bajo. La descarga DIS permite descargar el condensador externo al circuito integrado 555 para su funcionamiento. Y el voltaje de alimentación, el VCS o VDD, terminal positiva de la alimentación, normalmente son valores de 4,5 voltios hasta 16 voltios.
La vida útil. Bueno, podríamos decir como un, ¿cómo se llama? Como un semiconductor. El integrado 555 puede variar mucho, pero debido a un comentario o a lo que encontré, lo que puede suceder es que se descalibre debido a la acumulación de polvo. Pero en cuanto a su vida útil, mientras se mantenga en las especificaciones de voltaje y corriente, se espera que al menos sea 10 años aproximadamente. Siguiente. Bueno, la fabricación. Mayormente, la fabricación se encuentra en lo que es Estados Unidos. El temporizador 555 fue introducido en el mercado en el año 1972 con el nombre de SE555 o NE555 y fue denominado como el TIC Machine o el circuito integrado máquina del tiempo. Fue un circuito integrado más exitoso de su época en la industria, razón por la que actualmente muchos fabricantes desarrollan su propia versión de este circuito, incluyendo, podríamos nombrar a lo que son Texas Instruments, Interis, Intersil, Maxim, Avago, Exar, Fairchild, NXP y ST Microelectronics. Bueno, su creador se encontraba en Estados Unidos y el país que más fabrica este componente es ese país, pero podríamos decir que también se puede encontrar mucho en lo que es China, que sería el segundo país que encontré. Siguiente. Sus costos. Se estima que 1.000 millones de unidades se fabrican cada año de este circuito. Suele ser utilizado para trabajos sencillos, como trabajos escolares, debido a su bajo costo y facilidad de trabajar con él. Aquí en Bolivia, a lo que estuve investigando, podemos encontrarlo por el precio de 3,5 bolivianos. Siguiente. Mis referencias de información fueron mayormente de Internet, en lo que encontraba, porque en Internet este compuesto se encuentra mayormente. Esos serían, digamos, si quieren. Bueno, conclusiones personales. El 555 es un integrado sumamente versátil, pudiendo ser configurado para trabajar en un rango muy amplio de frecuencias y configurado correctamente. Puede trabajar con ciclos de trabajos de casi 0% al 100%. Una de las grandes aplicaciones del 555, lo puse por curiosidad, debido a que puede manejar 200 miliamperios de salida, es de generar tonos audibles, tal como una sirena. Un circuito 555 integrado tiene múltiples usos en la electrónica, de los cuales se analizó 2 circuitos, los cuales podemos, los circuitos que podemos encontrar del interior del 555 son sencillos, pero muy interesantes y, digamos, y fáciles de hacer. Lo que está hablando de la onda cuadrada es de lo que es la selección estable. Es, digamos, es la onda más interesante que es aplicable en el integrado 555 a través de un pulso de batería. Y de igual modo se puede observar con una configuración similar al parpadeo de un LED a causa de la variación del potenciómetro, obteniendo diferentes frecuencias de encendido y apagado de LED y aplicaciones que se pueden realizar gracias a un uso integrado del 555. Son un temporizador, oscilador, divisor de frecuencia, modulador de frecuencia. En el laboratorio se realizaron muchos ajustes y se unieron el pin 2. O sea, lo que explica es lo que es el estable, que es el más interesante. Podríamos decir que el funcionamiento estable es el que, bueno, averigüe que es el que mayor se utiliza. Eso sería todo, ingeniero, con lo que es el integrado 555. Señores, Álvaro Adolfo, ¿me escucha? Ya no está presente. Álvaro Adolfo, ¿me escucha? Ya. Charca Alejo, ¿me escucha Charca Alejo? Sí, ingeniero. Adelante con su pregunta. Adelante, a ver. El tema de costos,
literalmente Bolivia, ¿dónde podemos encontrar ese semiconductor para el compañero? Bueno, el integrado 555 lo puedes encontrar en lo que son tiendas electrónicas o también en internet, lo que actualmente también usamos. Es muy común, o sea, muy fácil de usar y su bajo costo es lo que lo hace encontrarse en varias tiendas electrónicas. En tiendas de sonido también, digamos, también lo puedes encontrar. ¿Qué más puede preguntar, señor? Ya, otro. Ariel Tambo Tambo, adelante con su pregunta. Ariel Tambo, Aquí presente, ingeniero. adelante con su pregunta. ¿Hay alguna característica que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir al momento de comprar el componente? Característica como es único, O sea, digamos. tenemos algo que tomar en cuenta, por ejemplo, si tenemos que ver algún código, algún patrón, alguna característica. O sea, sí el integrado 555 tiene varios modelos, pero es general. O sea, con tal de que tenga las 8 patitas presentes, es podría decirlo, el original o el que más se utiliza. Sí tiene variaciones, pero solo varían, digamos, en el número de patitas o en los pines usados, digamos. En eso nomás. Pero lo único que lo define sería las 8 patitas y que se encuentre así simple. Ya, otro compañero, Carlos Javier Tarqui. Carlos Javier Tarqui, ¿me escucha? Carlos Javier Tarqui no está, ya se está aplazando. Elizabeth Mamani. Señorita, ¿está atendiendo Elizabeth Mamani? Sí, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va, niñita? ¿Qué le pareció la exposición? Interesante, ingeniero, la verdad. Señorita, dígales a sus compañeros, ¿por qué se llama 555? ¿Por qué no se llama 444 o 777? Que a usted le gustaría más, ¿no? Que sea 777. A ver, pregúntele si saben ese detallito. Señorita, Sí, perdón, ingeniero. adelante, pregunte. La razón del por qué es dispositivo 55. Claro, o sea, de 555 se obtuvo de las 3 resistencias de 5 kiloohmios dentro del CI bipolar. Hans Kamensin ha establecido que el número de la pieza fuera arbitrario, así que fue una simple coincidencia las letras de los prefijos. Digamos, o sea, hablo de las letras prefijos que también se utilizan, no siempre se va a llamar integrado 555, sino que vimos que también se puede llamar NE555 y SE5555. Pero originalmente, bueno, se debería llamar S555 y N555. Integrado 555 es un nombre más, podría decir que lo usamos más fácil, porque el otro es más difícil de memorizar. Fueron designaciones de Signetics, digamos, pero viene a lo que son de las 5 resistencias de 5 kiloohmios que están en el CI bipolar. Perfecto, gracias. A ver, Abel Guillermo Limachi, ¿me escucha? Buenas tardes, ingeniero, sí lo escucho. Adelante con su pregunta. A ver, una pregunta, ingeniero. No está atendiendo, por eso es esto, ¿eh? Estaba atendiendo, ingeniero.
Se ha dormido. Ya, a ver, ingeniero, tal vez no mucho compete con el tema porque le tocó integrados 555. Pero el nombre de los integrados, como ya dijo, va del 555, va por las resistencias de 5K, pero otros integrados más o menos no sabes, compañeros, si el nombre también va por resistencias o más o menos, ¿cómo va eso de los nombres? Bueno, como dije, lo de los 5 kiloohmios fue una coincidencia que tuvo Cummins, digamos, con la empresa de Signetics, porque no se llama, digamos, como te digo, integrado 555, su verdadero nombre es NE555 y SE555. Yo creo que es debido al nombre del proyecto, pero vino como fue una simple coincidencia con lo que fue los 5 kiloohmios. Sí, pero sobre otros integrados, entonces no depende de las resistencias, ¿no? Puede que en algunos integrados sí dependa de las resistencias, pero como también no, va a depender mucho a lo que es el creador o al que diseñó. Ya, gracias, compañero. Ya, gracias, señores. Hay hartas cosas que tenemos que hacer. Entonces, usted, señor, ¿cómo apellida el que acaba de exponer? Chura. Chura. Señor sí. Chura, ¿está bien? Yo le voy a hacer una preguntita. Está bien, ingeniero. El circuito integrado 555, ¿a qué escala de integración pertenece? ¿Sabe lo que es una escala de integración? Uy, ya. Cachito. Ya, no se preocupe. Vamos a hablar cuando estudiemos circuitos integrados. El señor debería saber por qué le está hablando. Cuando veamos circuitos, después de ver al transistor, debido a la miniaturización, vamos a hablar de circuitos integrados. Y ahí vamos a ver escalas de integración. Seguramente hasta va a haber una práctica sobre escalas de integración. ¿A qué se refiere? A la cantidad de compuertas lógicas básicas que integra el circuito integrado en su seno. Eso es. Ya, gracias, señor Chura. Gracias, le agradezco mucho. Continuamos el día lunes a las 8 de la mañana, Dios mediante. Gracias, señores. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.